Bien, amigos, continuamos con el programa Agenda Económica, estamos en el último segmento. Yo decía en el segmento anterior que dentro de las cosas que el candidato del PRD habló en ese escenario de ex militares que aparentemente van con el régimen de Trujillo porque aplaudieron todos y se sintieron muy contentos con esas expresiones del candidato, es que él dice que él va a instalar el servicio militar obligatorio. Y yo decía que el servicio militar obligatorio solamente se justificaría en países en guerra o en países que tienen una dictadura de gobierno. Entonces, este servicio militar voluntario, yo tengo esta carpeta acá, amigos televidentes, no se la puedo mostrar una a una en la televisión, pero este es un listado que me dice, esto empezó, el servicio militar voluntario en República Dominicana empezó en marzo del año 2004. O sea, estamos hablando de que el último periodo, antes de las elecciones del 2004, meses antes de él entregar el gobierno en agosto del 2004. Y continuó el gobierno de Leonel Fernández con este programa de servicio militar voluntario. Yo tengo entendido que la idea del candidato del hoy candidato cuando era presidente en el periodo 2000-2004 era poner el servicio militar obligatorio. Pero habían dos cosas que se le opusieron. O sea, tengo entendido que su máxima autoridad militar de la Fuerza Armada en el momento le dijo que eso era imposible restaurarlo de nuevo porque eso iba a crear un problema diríamos, de apreciación política y de apreciación social. Y le vendió la idea, por decirlo así, de que mejor se hiciera servicio militar voluntario. Y él lo aceptó. ¿Qué pasa con el servicio militar obligatorio? Primero, los recursos que se necesitan para eso. Sí. Y segundo, crea lo que le estoy diciendo, un problema de mala apreciación en qué somos entonces. ¿Somos dictadura o somos un país en guerra? Y en ese momento no era ninguna de las dos cosas, porque él llevó un país, un gobierno muy democrático, aunque alguna que otra cosa la hizo con una bravuconada de su carácter. Por ejemplo, mandó a meter preso a una gente porque no le gustó lo que dijo de él, mandó a meter preso a otra gente porque hizo unas elecciones entre él y otra persona y él perdió. Una encuesta. Y él ganó la elección. Encuesta. Una encuesta era. Sí, él perdió esa elección, una encuesta. Entonces, todas esas cositas así, bueno, pero perfecto. Pero realmente yo siento que fue un gobierno democrático. Entre el 2000 y 2004 fue un gobierno democrático. Sí. Yo lo aprecio así y creo que lo aprecia el 99.5% de la población. Ahora bien, este servicio militar voluntario, en los últimos 7 años, ha graduado 13.814 personas, jóvenes. Y entre esas cosas se le imparte cortesía y disciplina, moral y ética, moral y cívica, primeros auxilios, protección al medio ambiente y recursos naturales, enfrentamiento y desenvolvimiento en desastres naturales y auxilio, valores y símbolos patrios, orden cerrado, alpinismo, navegación en el terreno, planes de emergencia, curso básico de computación, biografía de los patriotas de la independencia y de la restauración, o sea, historia, frontera dominico-haitiana, historia militar, y charlas han recibido género y violencia intrafamiliar, uso indebido e identificación de drogas, derechos y deberes migratorios, derechos humanos, autoestima y adaptación al medio ambiente, ley general de la juventud y concientización y prevención del SIDA. Este servicio militar voluntario, que es dirigido siempre por un general que lo van cambiando cada año, cada 2 años, un general activo, que ha sido un programa excelente, donde no ha habido nunca una denuncia de mala práctica, ni económica, ni social, ni nada, donde ha habido un respeto tremendo desde cuando empezó hasta la fecha. ¿Por qué cambiarlo a obligatorio? Yo no lo entiendo, Terrero. Me gustaría que tú me dieras tu opinión, porque yo no entiendo esto. O sea, yo no entiendo por qué tenemos que volver a Trujillo. ¿Quién ha dicho que cuando Trujillo había disciplina? ¿Quién ha dicho que cuando Trujillo había orden? ¿Quién ha dicho que cuando Trujillo había respeto? ¿Quién ha dicho que cuando Trujillo no había delincuencia? Pero él quería más delincuencia. Pero es una delincuencia oficial lo que aquí había. Lo que pasa es que nos olvidamos de las estadísticas, siempre caemos ahí.
Y tú dices, ¿qué tipo de delincuencia había en un régimen fuerte? Bueno, había delincuencia y había robo también. Lógicamente robaba un grupo, ¿verdad? Pero también había muchos asesinatos de ese grupo. Entonces todo eso era violencia. Pero que el que no trabajaba no podía decir que estaba muriendo de hambre, lo mataba él mismo. Que tú estabas, oye, tú llegabas y tú estabas en una esquina con una persona, decía un militar, no quiero ver el grupo de más de 2 personas. Entonces tú le decías, bueno, nosotros somos 2. No, señor, aquí ya vemos 3 ahora mismo. Sí, tiene que irse uno de ustedes. Sí, sí. O sea, conmigo, que soy el militar, somos 3. O sea, el grupo es 2 nada más aquí. Bye bye. Se acabó el grupo, ¿verdad? Sí. ¿Tú entiendes eso? Claro. O sea, óyeme, mira, hay un general que se llama Luis Rodríguez Martínez, Luigi, que manejó este tema, un militar de carrera que lamentablemente joven, está puesto en retiro. Una persona académica que fue su jefe del Ejército Nacional y fue inclusive jefe de la academia militar de aquí en la carrera. Y eso era lo que se estaba ahí instruyendo a esos jóvenes, que quizás esos jóvenes que no tienen quizás el interés de ir a las universidades, ¿verdad? Entonces van a hacer ese tipo de servicios que quizás después se insertan en las Fuerzas Armadas. ¿No es así? Pero están formados. Yo personalmente yo estoy muy preocupado. O sea, yo no, por ahí, por donde vamos, hay que preocuparse. Yo nací 6 meses después del asesinato de Trujillo. Yo nací 4 años antes. Y yo nací 6 meses después. Eso significa que eres mayor que yo, ¿eh? Sí, claro, yo te llevo casi 4 o 5 años. Sí. Sin embargo, ya lo discutimos eso. Sin embargo, yo he leído la historia de Trujillo. De hecho, tengo un libro del señor Víctor Gómez Bellé pendiente de leerlo, lo tengo ya comprado, mi esposa me lo regaló y lo voy a comenzar a leer en estos días. Pero he leído muchas cosas de Trujillo, no hay que contarme nada, ya no hay que contarme mucho, yo leo para seguirme instruyendo, he visto muchos documentales de Trujillo, son cosas que se saben ya a ciencia cierta, ya están las hermanas Mirabal, que precisamente, como decía Terrero, estábamos celebrando, homenajeando la Semana Mirabal, porque es el 25 de noviembre que se celebra, no lo de la Semana Mirabal, sino violencia a la mujer, contra la mujer. Y nosotros hablar entonces, o escuchar a un candidato decir que Trujillo tuvo cosas buenas y cosas malas, y que él va a traer esas cosas que él entiende que son buenas. O sea, vamos a volver con Trujillo a partir del 2012 en todo caso. O sea, si ese candidato gana, vamos a vivir la vida de Trujillo, vamos a vivir una vida de opresión, vamos a vivir una semidictadura, vamos a tener entonces nosotros que andar con miedo en la calle, vamos a tener que tenerle temor a los militares cuando se antojen de nuestras mujeres. ¿Saben? Entre las cosas buenas que se le atribuyen a Trujillo está que creó el Banco Central, que creó el Banco de Reserva, que hizo a la banca, la moneda. Señores, pero en esa época todos nuestros países latinoamericanos estaban con la receta. Siempre hemos tenido una receta, ¿verdad? O sea, no es una creación, no es que, mucha gente dice que él institucionalizó el Estado, pero es que había que hacerlo. ¿Entiendes? Mire, el candidato del PRD dice muchas cosas que a veces caen mal, que no gustan, como que son desatinadas. Pero honestamente, a la fecha, no sé si en el futuro cometerá otros errores, pero a la fecha, para mí, ha sido las expresiones más desatinadas que él ha dicho en su historia política. Más desatinadas. Porque aun cuando usted haya mirado algunas cosas tuyas, usted como político de estos momentos tiene que aprender a hacer silencio y quedarse con esos deseos y con esas admiraciones, porque es un derecho que tiene. Ahora, como usted puede ser presidente de un país que fue exactamente por 31 años pisoteado, maltratado, ultrajado, oprimido por un hombre como Rafael Leonidas Trujillo Molina. Él vivió esa época. Usted no puede volver para atrás con eso. Sí, él la vivió y yo estoy seguro que la sufrió. Que la sufrió. Seguro que sí. A mí que no me vengan con seguro cuernos. Que sí. No hay un dominicano aquí que no haya sufrido directa o indirectamente. Y que no haya sido afectado por Trujillo. Esa mala era. Exactamente. Nosotros nunca tendremos con qué pagarle
a las personas a los que se empantalonaron. Sí, a los conjurados, le dicen. Sí, señor. Nunca tendremos con qué pagarle. Amigos, bueno, el programa se terminó. Esperemos que lo que nos queda de campaña política no veamos cosas como esta. Vamos a seguir, vamos a ver cómo en el año 2012, en el mes de mayo, podemos elegir el candidato que nosotros entendemos que debe dirigir el gobierno del periodo 2012-2016. Pero el trujillismo jamás. Jamás, jamás. Amigos, muchas gracias por tu atención. Buenas noches. Que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo programa. Buenas noches.